Iniciamos la sesión pública del Pleno Tribunal Electoral del Estado, convocada para las 0 horas con 30 minutos del día en el que se actúa 26 de enero. Señor Secretario General de Acuerdos, Israel Argüello Boy, por favor, haga constar el quórum y informa de los asuntos a tratar. Buenas noches, señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que además de ustedes están presentes el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo y la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Por tanto, al estar conformado el Pleno, existe quórum para sesionar válidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 3º, fracción 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 325, 326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por los artículos 5 y 7, fracción segunda, 14, fracción segunda del Reglamento Interior de este Tribunal. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 3 recursos de apelación cuyas claves de identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, se hicieron del conocimiento a los interesados en el aviso fijado en los centros de este tribunal y en la página de internet. Estos son los asuntos a tratar, magistrado presidente. Gracias, Israel. Magistrado, a nuestra consideración los proyectos de acuerdo. Si estamos de acuerdo, lo manifestamos. Por favor, resultado de la votación. Magistrado presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario Instructor Luis David Benítez Taboada, por favor, demos cuenta con el proyecto de sentencia que somete a nuestra consideración el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo. Con su autorización, señores y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución de la apelación 15 del presente año, promovida por el ciudadano Manuel Francisco Romero Castro en contra de la negativa de registro de la planilla que encabeza, emitida por la Comisión Organizadora de la Elección para la renovación de las juntas auxiliares del municipio de Venustiano Carranza, Puebla. Previo al estudio de fondo del presente recurso de apelación, la ponencia advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 372, fracción tercera del Código Local, tal y como se razona a continuación. Para la procedencia de los medios de impugnación en materia electoral, entre otros requisitos, la legislación señala que deben ser presentados dentro de los plazos legales expresamente establecidos para ello, y cuando se trata de medios de impugnación emanados de procedimientos de renovación de juntas auxiliares, su presentación se sujetará a lo señalado en la convocatoria respectiva, que para tales efectos publicará el ayuntamiento, imponiendo al impugnante la carga procesal de agotar los medios de defensa para tener derecho a acudir al tribunal local, tal y como se establece en la legislación electoral aplicable en lo relativo a su procedencia. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 9 de agosto 2007, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: per sacrum, en juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, debe promoverse dentro del plazo para la interposición del medio de defensa interpartidista u ordinario legal. En la especie, es necesario precisar que la base 38ª de la convocatoria establece un recurso de revisión procedente para impugnar los actos y resoluciones emitidos por la Comisión Organizadora, el cual debe ser interpuesto dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del acto o resolución que se pretende impugnar. El hoy apelante omitió la presentación del recurso de revisión contemplado en dicha convocatoria, en contra del dictamen emitido por la Comisión en la que le negó registro a la planilla encabezada por él mismo, interrumpiendo así la cadena impugnativa que, en efecto, debía agotar en términos tanto de la propia convocatoria como del Código Local, que, como se dijo con antelación, impone la carga procesal de agotar los medios de defensa establecidos en la convocatoria antes de acudir a la posición electoral de la entidad. Por lo que antes, esta circunstancia no se actualiza la procedibilidad del per sacrum, en el entendido que la posibilidad de acceso a una instancia jurisdiccional plenaria es intrínseca a la vigencia de derechos que se traten de preservar en la cadena impugnativa. Ahora bien, como consta en actuaciones, tal y como expresamente lo indica el actor, este fue notificado el 21 de enero del dictamen en donde se le niega el registro a la planilla que representa, el cual fue emitido el 17 de enero del presente año. Aunado a que en la razón de recepción del escrito con el que se probó el recurso de apelación, consta que su interposición se llevó a cabo a las 11 horas del 25 de enero del año en curso, es decir, 4 días después de haber sido notificado el acto de combate. Lo anterior actualiza la causa de improcedencia del recurso de apelación ante la presentación de un medio impugnativo fuera del plazo, en atención a que los medios de defensa que los interesados en participar en la renovación de las juntas auxiliares del municipio de Venustiano Carranza forman parte de la cadena impugnativa que debe subsistir para que sean procedentes los procesos impugnativos establecidos en la legislación electoral y que
que son reconocimiento de su autoridad jurisdiccional. Analizado lo anterior y admitiendo de autos que medios de impugnación se han tenido por recibido, y toda vez que, como ha quedado aceptado en párrafos anteriores, el escrito de recurso se presentó fuera de los plazos que establece la convocatoria, se actualiza la hipótesis normativa prevista en la sección tercera del artículo 369 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, por lo que se propone desechar de plano el presente recurso de apelación. Es la cuarta, señores magistrados. Gracias, Luis David. Magistrado, a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Magistrado Adrián Rodríguez Perdón. Magistrado presidente, magistrada, por cuanto a este asunto, quiero manifestar los argumentos que sostienen mi postura. Que una situación en el acceso a la justicia, la posición de garante de la autoridad, entendiendo la última como la situación en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable, y otra situación es el cumplimiento de la legalidad y los principios electorales que rigen en la materia constitucional y electoral en nuestro país, por ende, en nuestra entidad. Lo señalo porque desde que conocimos de la interposición del presente asunto, que por cierto cuenta puesto hoy mismo de inicio, este tribunal actuó con su deber protector para dar acceso a la justicia, acorde al artículo 17 de la Constitución Federal. Sin embargo, conforme a criterios como el sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro tutela judicial efectiva, el acceso a un recurso efectivo, sencillo y rápido es consecuencia de ese derecho fundamental. Es que se advirtió el fondo de lo que se tiene que resolver en este medio, y es que de conformidad con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Por su parte, el artículo 17 constitucional prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que supone, en primer término, el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial, y, en segundo, el derecho que tiene a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución, que deberá ser pronta, completa e imparcial, lo cual se encuentra íntimamente relacionado con el principio del debido proceso contenido en el artículo 14 del señalado ordenamiento, por lo que para dar cabal cumplimiento al derecho inicialmente mencionado, debe otorgarse la oportunidad de defensa. En el presente asunto, así sucedió. Sin embargo, que la parte actora no dio cabal cumplimiento a los requisitos reglamentarios, pero más aún a los legales. De conformidad con los hechos y constancias que obran en el expediente, se pudo advertir que, primero, el día 6 de enero, el Ayuntamiento de Venustiano Carranza emitió la convocatoria para la renovación de juntas auxiliares 2019-2022 de dicho municipio. El día 11 de enero, el actor se presentó a registrar su planilla, acompañando documentación requerida en dicha convocatoria. El 21 de enero, el actor señala que se le fue notificado y negado su registro al no presentar todos los documentos, es decir, en primer lugar, original y copia del acta de nacimiento de dos integrantes de la planilla. Segundo, constancia de vecindad de dos integrantes de sus planillas. Y tercero, dos fotografías de frente tamaño credencial a color de todos los miembros de su planilla. Por tanto, como se ve, los apelantes no cumplieron requisitos formales en cuestión de temporalidad, atentando así con los principios de legalidad y equidad
tutelados en el artículo 8 del Código Electoral rural. Ante ello, este tribunal no puede conceder el registro, pues los demás interesados en contender serían lesionados en su esfera de derechos al romperse, se insiste, la equidad e igualdad electoral. Por tanto, el acceso a un recurso efectivo, sencillo y rápido, mediante el cual los jueces y tribunales tutelen de manera eficaz el ejercicio de los derechos humanos de toda persona que lo solicite, conforme lo señala el artículo 1 constitucional. En este caso, sí se cumplió en tanto que aseguró la obtención de justicia pronta, completa e imparcial. Pero conceder el fondo no es posible, dado el incumplimiento apegado a las exigencias formales que las propias constituciones federal y local consagran. Ahora bien, lo que aquí resalta, y no es parte de la cuestión planteada, es que la convocatoria plantea que al existir una sola solicitud de registro, la comisión organizadora declarará la validez del proceso y ganará dicha planilla, procediéndose a entregar la constancia de mayoría respectiva, lo cual se actualiza en la cuestión planteada, por lo cual llama mi interés la falta de constitucionalidad de dicha elección. Yo también converjo en conminar al ayuntamiento para que celebre las elecciones que respaldan a una autoridad legal legítima. Es todo. Gracias, magistrado. Magistrada, Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar quiero decir que anticipo que votaré a favor del proyecto. Estoy de acuerdo en que no se cumplieron con los requisitos necesarios para lograr la procedencia del medio y en consecuencia nos impide conocer del fondo del asunto. Sin embargo, también para mí es importante resaltar que la base de la propia convocatoria, que señala que al existir solamente una planilla registrada genera que de forma automática se le entregue la constancia a esa planilla, me resulta inconstitucional y violatoria de los derechos de votar y ser votado. Y básicamente también una violación a los principios que rigen los procesos electorales. Debemos recordar que la finalidad básica de los procesos electorales es la renovación periódica de las autoridades. Sin embargo, la única forma dentro del Estado, dentro de la forma democrática que encontramos, es a través del ejercicio del voto, que además se encuentra tutelado dentro del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus dos vertientes, en votar y ser votado. En este caso, no podemos verificar si se vulnera el derecho a ser votado. Sin embargo, sí advertimos que se vulnera el derecho de todos los ciudadanos de la Junta Auxiliar para poder votar. Porque la realidad es que se haya escrito una o más planillas, el ejercicio del derecho de sufragio se materializa el día de la jornada. Resulta absurdo que de forma administrativa se entregue una constancia de mayoría a alguien que no ha obtenido la mayoría, porque la mayoría se obtiene al momento en el que se emite el sufragio. Y nuestro sistema político establece el sistema de mayoría relativa, en el que con solo un voto puede ganar. Sin embargo, para tutelar el ejercicio del derecho a votar, debemos llegar al día de la jornada electoral. Si no llegamos al día de la jornada electoral, vulneramos el derecho de todos esos ciudadanos a poder ejercer de forma libre, secreta, directa, ese día su derecho a votar. Entonces, desgraciadamente o desafortunadamente, no cumple con los requisitos de procedibilidad del propio medio de impugnación y eso nos impide para poder analizar la constitucionalidad de esa base, pero sí debemos resaltar y debemos coordinar, de igual forma que lo hace el magistrado ponente, a los distintos ayuntamientos a que se tutele el derecho a votar
de todos los ciudadanos dentro de las juntas auxiliares. Y no solamente se entrega una constancia de mayoría cuando no hay mayoría, porque simple y sencillamente no hubo jornada electoral. Gracias. Gracias, magistrada. Pues yo solamente, antes de pasar a la votación, sí quisiera robustecer lo que se acaba de decir por parte tanto del magistrado ponente como de la magistrada Angélica Sandoval, en el sentido de que, pues sí, atenta esta situación que se presenta en el ayuntamiento de Venustiano Carranza, establecido desde la convocatoria, al considerar que en la eventualidad de que solamente se obtenga el registro a una sola planilla para contender en una junta auxiliar, como es el caso que estamos analizando, por automático se dé o se entregue la constancia de mayoría. Porque eso significa, más allá de violaciones graves a principios constitucionales relacionados con lo que significa una elección y la naturaleza de la propia elección, desde el punto de vista, digamos, coloquial, lógico, es un despropósito. Y es un despropósito porque atenta inclusive contra la naturaleza del propio sufragio. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos del sufragio? Primero, la universalidad, es decir, que todos acudan a las urnas para votar sin discriminación, sin restricción alguna, más que las restricciones que la propia Constitución establece y que son prescritas en el artículo 36. Otra, que sea un voto secreto, que nadie lo conozca más que el que está emitiendo el voto, para poder determinar la libre voluntad, que es lo que da origen al sufragio y el fundamento de lo que significa la democracia en términos del 39 de nuestra Carta Magna. Y por otra, que es el ejercicio de la soberanía, ¿no? Y por otra parte, que sea intransferible. Y finalmente, que se materialice. Es decir, el hecho de que se entregue una constancia de mayoría cuando no hay una medición para poder determinar cuál es la mayoría, pues ese es un absoluto despropósito. En el caso concreto, en el caso que estamos analizando, no podemos entrar al fondo del asunto y no podemos vincular a la autoridad a través de esta sentencia. Pero lo que sí podemos, de hecho lo estamos haciendo los tres, es hacer una conminación a la autoridad del ayuntamiento de Venustiano Carranza para que considere que este tipo de cosas atentan contra lo que significan las reglas del derecho electoral, no solamente aquí en Puebla, ni en su municipio, ni en nuestro estado mexicano, en el país, en todos los sistemas democráticos. Tiene que materializarse, y no solamente el propio voto, de hecho todas las normas jurídicas, la estructura de las mismas, se diseña en supuestos normativos. Supuestos normativos que son hipótesis de una conducta que, si se llega a desarrollar, a materializar, entonces genera consecuencias de derecho. En este caso, las consecuencias de derecho se están asumiendo antes de que se materialice el supuesto normativo. Y el supuesto normativo es que se vaya el día de la jornada electoral y que se deposite el voto. Ahora bien, pueden suceder muchas cuestiones, pero al ser una planilla única, la registrada, la que obtuvo el registro, porque no pudimos entrar, en todo caso, al estudio de fondo del asunto, en función de que fue promovido de manera extemporánea, por lo cual se está desechando, bueno, implicaría, como decía la magistrada Norma Angélica, que en el caso extremo, con un solo sufragio, ya se pudiera materializar y justificar la entrega de la constancia de mayoría. Pero mientras no tengamos un solo sufragio depositado en un centro de votación, no podemos hablar de una constancia de mayoría. Bajo criterios probabilísticos, pero la posibilidad, inclusive, de que el día de la jornada electoral la gente acuda a los centros de votación y anule su voto, todos los votos, la probabilidad es muy pequeña, pero existe la probabilidad, y mientras exista nosotros tenemos que atender a ello, que anule todos sus votos, o bien, como ha sucedido en otras ocasiones, que la ciudadanía llegue al centro de votación y deposite en la urna otro papel que no sea el conducente, o bien que se lleve su voto
Puede existir también. Y entonces al momento de hacer los cómputos, puede ser que todos los votos sean nulos. Y puede ser que la gente vote por candidatos no registrados y también son nulos. O puede ser que no se encuentre ninguna papeleta de las que se van a utilizar. Y eso es el ejercicio de la libre voluntad y del libre ejercicio del derecho de votar y ser votado. La gente puede votar a favor, en contra, puede anular su voto, o puede inclusive ir a la urna, registrar su presencia y no depositar su voto. Eso sucede, porque además no es material electoral del que pudiera derivarse, en caso de destrucción o de sustracción, un delito como lo que plantea la Ley General de Delitos Electorales. Entonces, el propósito de esta intervención, entiendo, y la mía propia, es combinar a las autoridades para que observen los principios de derecho electoral y pudiera desarrollarse la jornada policial en la Junta Auxiliar que estamos analizando. Magistrada. Yo solamente quiero también precisar una cosa. Este tribunal reconoce la autonomía de los ayuntamientos para darse sus convocatorias. Sabemos y reconocemos que el marco legal que tutela esta autonomía de los ayuntamientos para poder generar esas convocatorias existe. El artículo 115 de la Constitución Federal, el 105 de la Constitución Local, pero no debemos tampoco olvidar la existencia del 225 de la Ley Orgánica, que señala que los plebiscitos deben realizarse el último domingo de enero. Y no hay excepción alguna. En ese entendido de que es un órgano autónomo en donde se va a dar las reglas, porque la propia Constitución se lo permite, le dota de esa facultad, no puede restringir ningún derecho. La autonomía de un organismo no puede generar en forma alguna la vulneración de ningún derecho humano, como en este caso es el artículo 35, el derecho a votar de esos integrantes de esos juntas auxiliares. Y por ello es que es claro el contenido del artículo 225 de la Ley Orgánica cuando nos dice que el proceso plebiscitario se debe realizar el último domingo de enero, sin excepción alguna. ¿Con cuáles reglas? Con las que determina el propio ayuntamiento dentro de su convocatoria, que pueden ser libres siempre y cuando no vulneren otros derechos. Entonces, la realidad también es que la propia ley les obliga a realizar esa jornada electiva, sin excepción. Sí, claro. Es cuando, señor presidente. Sí, me queda claro, y nada más para poder cerrar esto, mi participación, yo diría que el artículo 115 constitucional efectivamente reconoce la autonomía del municipio y hay que respetarla. Sin embargo, también existe otra disposición normativa de Corte Constitucional en la que se constriñe a todas las autoridades de cualquier nivel a observar una jerarquía normativa que precisamente deriva de la propia Constitución. Es decir, no puede ninguna autoridad violentar normas de carácter constitucional con el argumento del ejercicio de su autonomía, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí se está cometiendo una irregularidad que eventualmente podría generar violación de los propios principios constitucionales, pero como no podemos, en este caso concreto, decantarnos y vincular a la autoridad que ha sido desechado, esa es la propuesta, porque la propuesta es desechar el proyecto por improcedente, porque además se presentó extemporáneo. Bueno, pues entonces lo único que nos resta es combinar a las autoridades para que observen las reglas constitucionales. En ese sentido, esa sería mi participación. Magistrado. Por favor, secretario general, tome la votación. Magistrado Jesús Gerardo Sarabia Rivera. A favor del proyecto. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Con el proyecto de cuenta. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdón. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, Israel. En consecuencia, respecto al recurso de apelación identificado con el número 15 de esta anualidad, se resuelve. Único, se desecha de plano el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Manuel Francisco Romero Castro
en términos de lo argumentado en el apartado 3 de esta sentencia. Secretario Instructor de la Zaragoza, por favor, denos cuenta con el proyecto de sentencia que someto a consideración de este pleno. Con su autorización, señor presidente, magistrado, doy cuenta con el proyecto de recurso de apelación identificado con el número TA11/2019, interpuesto por Sergio Regulo Cortés Santiago y Orlando Cid Flores, el primero en su carácter de candidato a presidente de la planilla El Gallo y el segundo como representante de la planilla, ambos de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza de Puebla. Del estudio recursal se admitieron los siguientes agravios: supuesta omisión en la resolución oportuna de una denuncia por actos de campaña anticipada y del recurso de inconformidad planteados oportunamente. 2. La existencia de una laguna normativa, ya que el Ayuntamiento fue omiso en establecer procedimientos y demás disposiciones aplicables para los casos en que se infringiera la convocatoria. 3. La existencia de actos anticipados de campaña y difusión de propaganda electoral fuera de los plazos. Por cuanto hace al primero de los agravios, se analizó en el proyecto que no existe omisión por parte de la autoridad responsable respecto de la denuncia por actos de campaña anticipada, ya que mediante resolución de 18 de enero del año en curso, se acordó remitir al Instituto Electoral del Estado por considerarla la autoridad competente para investigar lo conducente. De igual forma, se estudió en el proyecto, por lo que hace al recurso de inconformidad presentado por los recurrentes ante la autoridad competente, que el 22 de enero del año en curso se desechó por las razones que expresó el síndico municipal en el informe que rindió a esta autoridad. Por tal motivo, se propone al Pleno declarar el sobreseimiento del agravio en mención según disposición del artículo 372, fracción tercera, del Código Electoral del Estado. Por cuanto hace al segundo agravio, debe decirse que la interpretación realizada por los actores no es la adecuada, ya que en la base 40ª de la convocatoria se establece que la comisión es la autoridad competente para resolver lo relacionado con los plebiscitos y, de acuerdo a la modificación realizada por este propio órgano jurisdiccional, mediante resolución emitida dentro del expediente TA001/2019 a la base 38ª, en la que se estableció un medio de impugnación adecuado para contravertir los actos que derivan de la convocatoria, es por lo que el agravio expresado se propone declararlo infundado. Finalmente, se propone declarar fundado el tercer agravio sobre inequidad en el proceso de actos anticipados de campaña, debido a que de autos se desprende la existencia de material probatorio que acredita la conducta desplegada con anticipación en su registro, justificándose debidamente a los elementos personales de modo, lugar y tiempo de las conductas que vulneraron la equidad de la contienda, por lo cual se propone amonestar públicamente a los sujetos denunciados que incurrieron en la violación referida y hacer evidente la amonestación en el catálogo de sujetos sancionados. Es la cuenta, magistrados. Gracias, René. Magistrados, a su consideración del proyecto. Magistrado, gracias. Bueno, la cuenta fue bastante puntual. En este caso, digo, entiendo que la esencia de que nosotros estemos conociendo en este momento de esta nueva impugnación tiene que ver con el persalto. Reconocemos que hay una cadena impugnativa previa a que el medio de impugnación deba o pueda ser conocido por nosotros, que es a través del recurso de revisión, que en su momento este propio órgano jurisdiccional determinó como idóneo, eficaz, para resarcir a los actores que se consideran violados en alguna parte de sus derechos o en sus derechos político-electorales. Y también entiendo que el segundo párrafo de la base 23ª de la propia convocatoria, sobre el cual ahora estamos analizando, excede las facultades de un catálogo para poder sancionar alguna conducta que se considere irregular. Porque esta porción, además de establecer que
Se analizan los asuntos que estén en contravención con las disposiciones de la materia de campaña y propaganda que afecten gravemente la sanción. Y de entrada vamos a una sanción máxima, que es la pérdida del registro como planilla para poder contender en una junta auxiliar. Y la realidad es que dentro del sistema administrativo sancionador tenemos la obligación primero de calificar la gravedad de la falta, que sea una gravedad leve, una gravedad ordinaria o una gravedad especial, y derivado de la forma o de la gravedad de la conducta es que podemos aplicar una sanción que guarde relación directa con la falta que se cometió. Por eso resultaría un poco, o resulta muy excesivo, que si calificamos una conducta como leve, solamente tengamos dentro de un catálogo de sanciones la única sanción que es quitarle el registro a una planilla. Entonces, por eso estoy completamente de acuerdo en que debemos graduar, debemos establecer o debemos obedecer al catálogo de sanciones que el propio código de la materia en el Estado nos permite y podamos inaplicar. Porque eso es lo que estamos haciendo a través de un test de proporcionalidad en el que advertimos que la norma no es racional, no es necesaria, no es constitucional y en consecuencia debe ser expulsada del sistema. Y derivado de ello, bueno, evidentemente también necesitamos tener un catálogo para poder sancionar conductas irregulares, porque la finalidad del sistema administrativo sancionador, el de Ius Puniendi, es que no se vuelvan a repetir las conductas y que si se acreditan podamos sancionarlas. Entonces, esa es la razón fundamental por la que estoy de acuerdo con el proyecto de la norma. Muchas gracias, magistrada. Nada más para poder precisar lo que está pasando en este expediente. A ver, el tema fundamental no es los agravios que han sido propuestos para que se sobresean en función de que la parte actora se queja de que no fueron atendidos o que la autoridad responsable fue omisa en darle trámite, sustanciar y resolver tanto una solicitud de denuncia como un recurso de inconformidad que se había promovido, las dos relacionadas con actos anticipados de campaña imputables a 7 personajes o 7 personas, 7 ciudadanos que en estos momentos también se encuentran contendiendo para obtener la presidencia auxiliar de la Junta de Zaragoza, de Ignacio Zaragoza, perteneciente al municipio de Puebla. Esos, como ya los vimos, de las constancias que van en el expediente, bueno, pues se advierte que sí hay contestaciones y por lo tanto pues, se quedan sin materia y tendrían que sobreseerse. Esa es nuestra propuesta en esos primeros agravios. No obstante lo anterior, y en términos estrictamente en condiciones normales, digamos, con el tiempo suficiente para poder resolverse y tener un acceso a la justicia y permitir, en todo caso, si no están de acuerdo con las resoluciones, a los justiciables impugnarlas dentro de un plazo razonable para poder, si es que se considera fundados los agravios que pudieran promoverse, poder competir. En el caso concreto nosotros estamos proponiendo asumir la plenitud de jurisdicción, dada la premura y la urgencia por la cual se tiene que resolver esto. Recordemos que en estos momentos faltan menos de 36 horas para que se lleve a cabo la elección, y tantas horas para que se lleve a cabo la jornada plebiscitaria, y si nosotros regresáramos a la comisión plebiscitaria la facultad originaria que tiene para poder sustanciar y resolver la denuncia por actos anticipados de campaña, que estamos determinando si son competentes, ¿no?, en el proyecto, eso implicaría que se pudiera presentar 2 escenarios. El primero de ellos, que se resolviera después de que pasara el proceso plebiscitario y entonces sancionar con una pérdida de registro,
cuando ya haya pasado este proceso y ya sean actos consumados, lo cual sería un despropósito para lo que es la materia. Pero lo más grave es que pudiera resolver el día de mañana o el mismo domingo, día de la jornada plebiscitaria, y determinarán si se acreditan los actos anticipados de campaña, como se está analizando en el proyecto, y que vimos que sí se acreditaba, o nosotros consideramos que sí se acreditaba. La comisión plebiscitaria podría llegar a la misma conclusión y entonces aplicar la sanción que ellos tienen contemplada, que es la única que tienen contemplada. ¿Sí? La única sanción que tienen contemplada como consecuencia de estas conductas que efectivamente son antijurídicas es la pena máxima, la sanción máxima en materia electoral para ese tipo de conductas. Esto, en términos de técnica jurisdiccional, es una aberración, porque para poder determinar una sanción máxima se tienen que establecer determinadas condiciones que nos permitan llegar a la conclusión de que no hay una medida de restricción al derecho de votar más que esa, más que la máxima. Por eso tenemos que determinar la inaplicación de esta medida, porque si nosotros hacemos un ejercicio como se está proponiendo de un test de proporcionalidad, entonces vamos a encontrar que sí existen otras medidas que no son tan restrictivas como estas, cuando se trata de restringir un derecho humano fundamental como es el derecho de votar y en este caso de ser votado. De tal forma que lo que nosotros estamos proponiendo es que lo que se aplique sea el catálogo de sanciones que tenemos contemplado en el Código Electoral del Estado de Puebla. Y esto es así porque además ese catálogo de sanciones implica valga la redundancia, una gradualidad en el mismo tipo de conductas, de tal forma que si el sujeto activo comete una infracción determinada como es el acto anticipado de campaña, se impone la primera sanción, que es la amonestación o la multa, si es que la gravedad es mayor. Y después esa multa se duplica y después ya se llegaría, en todo caso, a la pérdida del registro o a la cancelación del mismo. Entonces a mí me parece que aplicar de entrada la sanción máxima es un despropósito y hay una medida diferente que se inhibiría la conducta. Sí, bueno, si se inhibe, ya no participa. En este caso concreto, ya no participa. Pero eso implica que se hace nugatorio un derecho fundamental, cuando hay la posibilidad de aplicar otro tipo de sanciones que también podrían inhibir esas conductas. Y además, dado que el proceso plebiscitario o la jornada plebiscitaria es pasado mañana, pues es evidente, y además que ya ahorita ya no pueden hacer campaña nadie, pues es evidente que ya no podría haber actos anticipados de campaña. Y esa conducta no podría elevarse hasta la máxima expresión, que es precisamente la negativa o la cancelación del registro de los que están participando. Pues por eso nosotros estamos proponiendo que asumamos plenitud de jurisdicción, que inapliquemos esa medida que es sumamente restrictiva y excesiva, y que, como sí consideramos que debe de haber una consecuencia a una conducta antijurídica, ocupemos el catálogo de sanciones que está establecido en nuestro Código Electoral local, que es menos restrictivo, que también es necesario y que nos parece que es el idóneo por tener elementos de eficacia en este sentido. Es cuanto, no sé si hay alguna otra intervención, participación. Si no es así, secretario general, por favor, tome la votación. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdón. A favor del proyecto. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Con el proyecto de la cuenta. Magistrado Jesús Gerardo Sarabia Real. Con el proyecto que se propone por parte del grupo. Magistrado Presidente, informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, Israel. En consecuencia, respecto del recurso de apelación identificado con el número 11 de 2019, se resuelve, primero,
Se declara el sobreseimiento del agravio primero, analizado en el considerando cuarto de la presente sentencia, y se conmina al Cabildo para que realice el extrañamiento a la comisión plebiscitaria por no cumplir con su obligación de conocer y resolver los medios de impugnación. Segundo, se declara infundado el agravio segundo relativo en términos del considerando cuarto del presente fallo. Tercero, se declara fundado el tercer agravio analizado en el considerando cuarto de la presente resolución relativo a los actos anticipados de campaña. En consecuencia, se inaplica la medida consistente en la cancelación del registro por la comisión de estas conductas y se amonesta públicamente a Raúl Toxler Romero, Geismael Hernández Romero Campos, Alejandro Lázaro Martínez, Domingo Morales Jiménez, María del Rocío Galván Castañeda, Marco Antonio Barrientos Pérez y Víctor Hugo Ramírez Corona. Por tal motivo, se ordena publicar en el portal de internet de esta autoridad dentro del catálogo de sujetos sancionados. Secretaria Instructora Mariana Pérez Rojas, por favor, denos cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración del Pleno la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Buenas noches, señor magistrado, magistrada. Doy cuenta con el recurso de apelación de 19 del presente año, presentado por Claudio Rodríguez Ortiz y otros, todos ellos integrantes de la planilla, trabajando unidos todos por Tetzoyocan, de la Junta Auxiliar de San Gabriel, Tetzoyocan, Yehuantepec, Puebla. En el proyecto que se propone a su consideración, esta ponencia propone declarar infundados los agravios hechos valer por los incuantes en virtud de lo siguiente. El primer agravio es el relativo a que la comisión plebiscitaria únicamente cuenta con una lista de claves electorales que hará las veces de padrón electoral para el día del plebiscito. A juicio de la ponencia, lo anterior no le depara perjuicio alguno a los incuantes, toda vez que la clave del elector es un elemento que sirve para identificar a un solo votante, y en el momento de la presentación de la credencial para votar con fotografía en la casilla correspondiente, quien la recibe tiene la posibilidad de verificar a través de sus sentidos que quien la presenta concuerda fielmente con los rasgos fisionómicos de la fotografía contenida en la credencial de referencia. El agravio número 2 de la demanda es el concerniente a que la responsable concedió una prórroga adicional a otros aspirantes para lograr su registro, lo cual, a consideración de la magistrada ponente, deviene infundado en virtud de que la parte actora no presentó los medios de convicción que permitieran establecer que, en efecto, la responsable permitió a otras planillas su registro fuera de los plazos que estableció en la base tercera de la convocatoria. Aunado a ello, del estudio del agravio anterior, en el escrito de demanda no se estableció la posible afectación que le pudo haber ocasionado a la planilla incuante el que sus contrincantes pudieran acceder a la contienda, toda vez que a ella no se le negó su registro. Caso contrario hubiera sido que a la quejosa se le negara el registro por no presentar los requisitos de la convocatoria en los plazos requeridos por la responsable, y a otras planillas se les hubiera expedido el dictamen de procedencia de registro estando en la misma circunstancia de extemporaneidad, derivada de alguna prórroga. El tercer agravio se hizo consistir en que la comisión plebiscitaria no publicitó su registro en los estados de declaración municipal. Al respecto, la base sexta de la convocatoria señala que a las 17 horas del 31 de diciembre de 2018, la comisión debía hacer público el dictamen de procedencia o improcedencia del registro de las planillas, al fijarlo en el portal de la presidencia municipal. Sin embargo, el incuante no ofreció ninguna prueba con la que esta autoridad jurisdiccional pudiera corroborar ese dicho. Por el contrario, del escrito de demanda se advierte que la planilla apelante obtuvo su registro, por lo que, en todo caso, no le deparó perjuicio alguno que la comisión no hubiera dado publicidad al dictamen correspondiente si así lo hubiera hecho. Lo anterior es así porque desde el 2 de enero, de acuerdo a la base séptima,
7ª de la convocatoria, la parte actora tuvo la posibilidad de iniciar los actos de campaña que considerara oportunos, con lo que en todo caso pudo haber resarcido el inconveniente de la supuesta omisión de la publicitación del dictamen por parte de la responsable. Finalmente, el último agravio del escrito recursal señala que se restringió su derecho a recibir donaciones de las personas que los apoyan, así como que se contabilizarían los gastos al costo que la comisión considerara. Al respecto, debe señalarse que la base 8ª de la convocatoria señala lo siguiente: a fin de generar condiciones de equidad en la contienda, en lo relativo a los gastos que se realizarán, las planillas registradas, los candidatos no podrán exceder las cantidades de la siguiente tabla en moneda nacional durante el periodo de la contienda electoral, y da los montos. Es decir, contrario a lo manifestado por el actor, en ninguna parte de la base transcrita se advierte que haya una limitante para recibir donaciones de las personas que los apoyan. Únicamente menciona el tope de gastos de campaña, lo cual cobra especial relevancia si el actor no adujo en su escrito recursal ninguna prueba que demuestre siquiera indiciariamente que la comisión modificó la convocatoria estableciendo una restricción al respecto. Es por todo lo anterior que se propone declarar infundados los agravios de la planilla blanca. Es cuanto. Muchas gracias. Magistrados, en nuestra consideración del proyecto de acuerdo. Magistrado, gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer el esfuerzo que hizo mi ponencia, porque el asunto llegó hasta ratito a las 9 de la noche y trabajaron intensamente para poderlo sacar en esta sesión y garantizar el acceso a la justicia de la parte actual. Y básicamente también en este asunto solamente, digo, la cuenta fue bastante clara, bastante puntual, y solamente quiero establecer que lo consideramos de urgente resolución, derivado de que, efectivamente, como lo mencionaban hace rato ustedes, el domingo ya es la jornada electoral y podríamos tornar como irreparable alguna violación del derecho, y a pesar de que la Secretaría General nos hizo favor de dar el trámite correspondiente, pues nos vimos imposibilitados para esperar el cumplimiento del desarrollo del procedimiento. Y fue suficiente porque con los elementos que obran en el expediente contamos con todo para poder resolver y proponerles a ustedes el proyecto que nos acaba de hacer favor de leer la Secretaría. muy bien. Gracias, magistrado. Yo nada más quiero hacer un comentario respecto de esto, y me parece que la cuenta también considero que fue muy clara y el proyecto está muy bien realizado. Pero sí quiero hacer un comentario al respecto. A ver, hace ratito precisamente vinieron los actores a presentar su escrito recursal. En condiciones normales, bueno, pues esto tendría que darse un trámite muchísimo mayor para la substanciación y contar con mayores elementos que nos permitan resolver de manera exhaustiva. No obstante lo anterior, la ponencia de la magistrada Norma Angélica pues efectivamente hizo un esfuerzo extraordinario para, dada la premura y la urgencia y la necesidad para resolver, pues hacerlo de esta manera y proponernos prácticamente de manera inmediata este proyecto de resolución. Pero yo tuve la oportunidad, junto con el secretario general, de atender a los actores y hacían diversas manifestaciones respecto de ciertas circunstancias que se han venido presentando, muy concretamente en Igualtepec, en esta punta auxiliar, que pudieran poner en riesgo, que pudieran vulnerar eventualmente el resto del desarrollo del proceso, que prácticamente pues, es la jornada comicial, y en donde pudiesen también, pues, si es que acontece como ellos lo estaban planteando o proyectan que se podría suceder, la vulneración de múltiples principios de carácter constitucional en la materia. El tema es que es normal, entendible, aunque no es justificable, que cuando hay una contienda comicial, los ánimos se exacerben, existe involucrada elementos pasionales de carácter ideológico,
Y esto es lo que nos fortalece, nos alimenta constantemente al proceso democrático, a lo que es la consolidación de la democracia, es entendible. Lo único que yo quería decirles es que no podemos resolver, y no es lo idóneo que se resuelvan recursos con base en suposiciones. Todos los agravios que se hagan valer tienen que acreditarse plenamente. Y si nosotros partimos de la base de que se están sentando las condiciones para que el día de la jornada electoral se cometan múltiples vulneraciones o afectaciones a los derechos político-electorales, pues es nuevamente una cuestión de carácter probabilístico. Que a lo mejor las probabilidades, en función de sus agravios o de lo que ellos expresan, sean mayores, puede ser, pero hasta que no se concreten, se materialicen, pues no podemos tener los elementos de prueba necesarios para poder determinar si se acredita o no se acredita la conducta, porque eso depende de un acontecimiento futuro e incierto, y hasta que no tengamos, como se dice coloquialmente, los pelos de la burra en la mano o las pruebas conducentes, pues no vamos a poder nosotros determinar si se acredita o no se acredita, si se sanciona o no se sanciona. Esto me da pauta para poder otra vez hacer un llamado muy respetuoso a que todos los actores, tanto las autoridades responsables como los propios involucrados participantes y los ciudadanos, que vayan el día domingo a depositar su voluntad en los centros de votación de las juntas auxiliares, en los 217 ayuntamientos o municipios de nuestro estado, pues lo hagan de manera pacífica, de manera ordenada, atendiendo al respeto a las normas de derecho electoral, para que verdaderamente sea una fiesta democrática y no se polarice más el clima político de nuestra entidad. En ese sentido sería mi participación, señores magistrados. No sé si tengan alguna otra intervención, y si no es así, secretario general, por favor, tome la votación. Magistrado Ricardo Rodríguez Perdón. A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Saravia Rivera. En favor del proyecto. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Con el proyecto de acuerdo. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Israel. En consecuencia, respecto al recurso de apelación 16 de 2019, se resuelve único. Se declaran infundados los agravios intentados por la parte actora en términos del considerado cuarto de este fallo. Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo la 1 de la mañana con 31 minutos del día en que se actúa, se da por concluida la sesión. Buenas noches.